Imagina que caminas por un bosque y encuentras una hormiga colgada bajo una hoja. No está comiendo. Sus mandíbulas están cerradas con tanta fuerza que seguirá aferrada incluso después de morir. Dentro de su cuerpo, un hongo ha alterado su ruta, su postura y el momento de su último mordisco. Días después, una estructura reproductiva saldrá del cuerpo y lanzará esporas donde pasan otras hormigas. Esa es la número 1. Antes veremos un parásito que cambia el miedo, un gusano que convierte los ojos de un caracol en señales pulsantes, un virus que hace subir a una oruga antes de licuarla y una avispa que deja vivo a su huésped para que proteja a sus crías. Una precisión antes de empezar. Zombie no es una categoría científica y ninguno de estos organismos controla a su huésped como un piloto con un mando. Esta cuenta regresiva mide cuánto cambia el comportamiento, cuánta precisión tiene el cambio y cuánto beneficia al parásito. Cada puesto aumenta la precisión hasta regresar a la hormiga del comienzo. Número 8. Toxoplasma gondii, el parásito que altera el miedo. Toxoplasma es un organismo unicelular que infecta a muchos animales, pero solo completa su reproducción sexual en felinos. Para llegar a un gato, un roedor infectado debe cometer el error que normalmente evitaría: acercarse demasiado. En el experimento clásico, las ratas sanas evitaban el olor a gato. Las infectadas perdían esa aversión y algunas mostraban atracción. Pero la historia no es tan limpia. Trabajos posteriores observaron una reducción más general del miedo y la ansiedad, relacionada con inflamación cerebral, no un interruptor exclusivo para el olor de gato. Eso no hace el fenómeno menos inquietante. Toxoplasma no necesita mover las patas del roedor una por una. Le basta con cambiar el valor emocional de una señal. Aquello que antes significaba depredador deja de provocar la misma retirada. Que también infecte a seres humanos no demuestra que controle nuestra personalidad. La evidencia fuerte está en roedores. Hablar de zombies humanos sería inventar lo que los datos no dicen. El número 8 modifica una decisión invisible. El número 7 transforma el cuerpo de su huésped en un anuncio luminoso. Número 7. Leucochloridium paradoxum, el gusano que convierte un caracol en señuelo. El ciclo empieza cuando un caracol ingiere huevos. Dentro crecen estructuras ramificadas cuyos extremos forman sacos llenos de tapas infectivas. Esos sacos invaden uno o los dos tentáculos superiores del caracol. El ojo sigue en la punta, pero el tentáculo se hincha y aparece atravesado por bandas verdes, amarillas y oscuras que pulsan con la luz. Parece una oruga moviéndose dentro de una antena transparente. La imagen puede atraer a aves insectívoras, huéspedes definitivos del parásito. Pero Leucochloridium no cambia solo el aspecto del caracol. En un estudio de campo, los caracoles infectados se desplazaron más, permanecieron en lugares mejor iluminados, se expusieron durante más tiempo y subieron más alto en la vegetación que los caracoles sin sacos visibles. El huésped, que normalmente se beneficia de pasar desapercibido, termina mostrando una estructura pulsante justo donde un ave puede verla. Si esta es la primera vez que ves un parásito convertir un ojo en publicidad para que su huésped sea comido, deja un like. Es una señal sencilla de que quieres biología real, aunque parezca terror inventado. Leucochloridium necesita que otro animal se trague al huésped. El número 6 no espera a un depredador, convierte el lugar de la muerte en un sistema de dispersión. Número 6. El baculovirus que obliga a una oruga a subir. Algunos baculovirus infectan orugas y producen la llamada enfermedad de las copas. En el sistema estudiado con Limantria dispar, las larvas sanas suelen ocultarse durante el día. Las infectadas terminan trepando antes de morir en una posición elevada. Después, el cadáver se deshace. Enzimas rompen tejidos y cutícula hasta convertir la oruga en una fuente líquida de partículas infecciosas. La lluvia puede llevarlas a hojas inferiores, donde otras larvas comerán el virus sin verlo. Lo extraordinario es que los investigadores identificaron una pieza genética del comportamiento.
Cuando eliminaron del virus el gen NGT, seguía matando a las orugas, pero ya no las hacía morir arriba. Al devolver el gen, el ascenso reapareció. Ese resultado pertenece a ese virus y ese huésped. No todos los baculovirus usan el mismo interruptor. Aún así, demuestra que una parte del genoma viral puede cambiar dónde termina el cuerpo de un animal. El virus no necesita sobrevivir a la caída. Necesita que el cadáver quede sobre el comedor de la siguiente oruga. La posición de la muerte no es un detalle del final. Es parte del mecanismo de contagio. Suscríbete si prefieres historias donde podamos separar lo demostrado de lo exagerado. Todavía faltan 5 puestos y el siguiente parásito puede activar y desactivar el comportamiento de una hormiga según la temperatura. Número 5. Dicrocoelium dendriticum, el gusano con interruptor térmico. Este trematodo vive de adulto en mamíferos herbívoros. Sus huevos pasan por un caracol y terminan en bolas de moco que algunas hormigas comen. La mayoría de las larvas del parásito se enquistan en el abdomen de la hormiga. Una llega a la región nerviosa situada bajo el esófago. Cuando baja la temperatura, la hormiga abandona su actividad normal, sube a una brizna y aprieta las mandíbulas contra la vegetación en un estado de tetania temporal. Allí queda disponible para una vaca, una oveja o un ciervo que coma la planta. Pero el parásito no puede permitirse cocinar a su transporte bajo el sol. Cuando el ambiente se calienta, muchas hormigas se sueltan, descienden y recuperan temporalmente su comportamiento. Al enfriarse de nuevo, pueden volver a quedar adheridas. Un estudio de campo siguió más de 1000 episodios de este comportamiento y encontró que la temperatura era el factor más importante. La misma hormiga puede alternar entre una vida casi normal y una postura que favorece que la devoren. No es una orden permanente. Es una orden condicionada por el clima. Dicrocoelium usa a la hormiga como billete hacia un herbívoro. El número 4 mantiene a su huésped junto a sus crías, incluso después de que las crías hayan salido de su cuerpo. Número 4. Glyptapanteles, la avispa que fabrica un guardaespaldas. La avispa deposita sus huevos dentro de una oruga. Las larvas se alimentan sin destruir de inmediato los órganos que mantienen vivo al huésped. Cuando están listas, decenas de larvas atraviesan la piel, salen y tejen un grupo de capullos blancos cerca del huésped. La oruga no se aleja. Deja de alimentarse, permanece junto a los capullos y, cuando aparece un depredador, golpea violentamente con la cabeza y el cuerpo. En los experimentos, esa defensa redujo los ataques y aumentó la supervivencia de las pupas de la avispa. El beneficio para la oruga es nulo. Tras vigilar durante días, muere sin completar su desarrollo. Aquí conviene no fingir que conocemos el mando. A menudo quedan 1 o 2 larvas dentro del huésped después de la salida de sus hermanas, y se ha propuesto que participan en la manipulación. Pero el mecanismo exacto sigue sin resolverse. Lo demostrado es el resultado. El animal que debería escapar o seguir comiendo se convierte en una barrera viva alrededor de los descendientes del parásito. Estamos entrando en los 3 primeros puestos. Si quieres seguir encontrando casos que parecen diseñados para una película, suscríbete ahora. El número 3 hace que un insecto terrestre entre por voluntad propia en el único lugar que necesita el gusano que lleva dentro. Número 3. El gusano crin de caballo y el salto al agua. Los nematomorfos crecen dentro de grillos y otros artrópodos terrestres hasta superar varias veces la longitud del huésped. El problema llega al madurar. El adulto necesita agua para salir, aparearse y continuar el ciclo. El grillo, en cambio, tiene razones para mantenerse en tierra. En experimentos de campo y laboratorio, los grillos infectados por Paragordius fueron mucho más propensos que los sanos a saltar al agua cuando llegaban a ella. No parece darles un detector de agua a distancia. Los estudios apuntan a cambios en la orientación, incluida una respuesta dirigida hacia la luz, que puede conducirlos a aperturas y superficies acuáticas. Cuando el huésped entra,
El gusano emerge por la parte posterior como un hilo vivo de longitud absurda, y el grillo no siempre muere. Algunos sobreviven y recuperan buena parte de su conducta después de que el parásito salga. Durante un periodo concreto, el sistema nervioso del huésped sirve a una necesidad que desaparece cuando el gusano toca el agua. El número 3 utiliza un animal vivo para llegar a su hábitat. El número 2 sigue manipulando incluso después de matar a su huésped. Número 2. Entomophthora muscae, el hongo que coloca y reutiliza cadáveres. Una espora atraviesa la cutícula y el hongo crece dentro. Cerca del final, la mosca entra en una secuencia sorprendentemente ordenada. Aumenta su actividad, asciende a una posición elevada y normalmente, cerca del anochecer, extiende la probóscide contra la superficie. Una gota adhesiva la fija. Después levanta las alas y muere. La postura deja expuesto el abdomen. El hongo rompe las membranas blandas entre sus segmentos y dispara nuevas esporas al aire desde un punto alto y despejado. Pero el cadáver todavía puede trabajar. En moscas domésticas, Entomophthora modifica los compuestos de la superficie y libera una mezcla de sustancias volátiles. Los machos sanos se acercan y pueden intentar aparearse con hembras muertas e infectadas. Los cadáveres en una fase tardía de esporulación provocaron más intentos que los recientes. Al tocar el cuerpo y la nube de esporas, el siguiente huésped entra exactamente donde el hongo lo necesita. Primero manipula a una mosca viva para construir una plataforma de lanzamiento. Después manipula a otra mosca sana usando química y una víctima que ya está muerta. La muerte no termina la manipulación, solo cambia el tipo de huésped que el hongo necesita engañar. Y aún así, el número 1 es más preciso. No solo busca altura, hace que una hormiga muerda el soporte que mantendrá estable al hongo durante el crecimiento. Número 1. Ophiocordyceps. El hongo de las hormigas zombies. Hablamos de un complejo de especies especializadas, asociadas a huéspedes concretos. Una espora infecta a una hormiga y el hongo se multiplica mientras el animal continúa trabajando durante un tiempo. En la fase final, la hormiga abandona sus rutas, camina de forma errática, sufre convulsiones y cae. Después trepa por una planta baja y clava las mandíbulas en una vena u otra superficie adecuada. En el sistema estudiado en Tailandia, el paso del vagabundeo al mordisco final fue abrupto y tendía a concentrarse alrededor del mediodía solar. La llamada mordida de la muerte no es una decisión de la hormiga. Los músculos mandibulares quedan dañados e hipercontraídos y el cuerpo permanece anclado. Aquí llega uno de los giros más importantes. Las reconstrucciones tridimensionales encontraron células fúngicas rodeando e invadiendo fibras musculares por todo el cuerpo y conectadas en redes extensas. En esos ejemplares, el cerebro de la hormiga permanecía físicamente intacto. El hongo no necesita reemplazar el cerebro. Puede alterar señales, química y músculos desde el resto del cuerpo hasta conseguir una secuencia coordinada. Después fija el cadáver a la planta y produce una estructura reproductiva detrás de la cabeza. Desde allí libera esporas sobre una zona transitada por otras hormigas. Por eso ocupa el primer puesto. No por una fantasía de control absoluto, sino por la cantidad de problemas que resuelve con un solo huésped. Salir de la colonia, alcanzar el microclima adecuado, sujetar el cadáver y convertirlo en una torre de dispersión. Y ahora la cuenta regresiva cambia de sentido. Ninguno de estos organismos piensa un plan. La selección natural conserva cambios que aumentan la transmisión, aunque desde fuera parezcan decisiones calculadas. Cambiar el miedo, convertir un ojo en señuelo, elegir la altura de una muerte. Activar una mandíbula con el frío, fabricar un guardaespaldas, llevar un cuerpo terrestre al agua, usar un cadáver como trampa sexual, anclar una hormiga para lanzar esporas. Eso es lo inquietante. No hace falta conciencia para producir algo que parece control. Escribe solo el número del caso que más te costó creer. Quiero comprobar si gana el caracol, la mosca o la hormiga.
Y si todavía no estás suscrito, hazlo antes de abrir el siguiente video. No voy a decirte qué encontrarás allí. La primera escena funciona mejor sin aviso.